quienes en papeles condenados a desaparecer en horas o días escriben para años. Es 14 de marzo, es Día de la Prensa Cubana, en honor a la fundación del periódico Patria, aquel que Martí definió como un periódico alto y hermoso, en maravillosas palabras. Aquel periódico que Martí decía que estaba hecho para vivir en la pasión de la verdad. En este día los invitamos a acompañarnos en una reflexión más que en una celebración a propósito del Día de la Prensa Cubana. Recuerde que esta reflexión entre colegas estará siempre huérfana del criterio de ustedes si no llaman. Así que está abierto ya el teléfono 831-2484. Súmese a nuestra reflexión. Será su mejor manera de felicitarnos en el Día de la Prensa Cubana. Muy buenas tardes. Les presento ya a nuestros colegas, hoy solamente periodistas, como corresponde a un Día de la Prensa Cubana. Nos acompañan el licenciado Antonio Moltó Martorell, es el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba y es Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida. El doctor Raúl Garcés Corra, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y bueno, también miembro de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba. Juan Antonio Borrego, director del periódico Escambray de Santi Espíritus y es además corresponsal del diario Granma en esa provincia. Karina Marrón, que es la jefa de corresponsales del diario Granma, joven colega, quienes leyeron, una joven periodista de Granma, no es de la provincia de Granma, es del periódico Granma. Y también nos acompaña, como es habitual en estos viernes, en nuestros temas sobre la mesa, el jefe de los caricaturistas de Juventud Rebelde, hablo de Adán Iglesias, que estará dibujando nuestras ideas, además de otras que ha traído, que incorpora Juan Antonio Borrego con caricaturas hechas en el centro del país. Yo les propongo que empecemos, como es casi habitual ya, por la calle. Esta vez la calle, la sección en la calle que hace Oscar Figueredo, estudiante de periodismo que trabaja habitualmente en la mesa redonda, va a tener dos partes, dos rostros. Vamos a la Facultad de Periodismo o a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y vamos a estar literalmente en la calle luego. Perdón además por no decirles, no presenté a nuestros invitados en la tarde. Aquí en el estudio tenemos tres invitados importantes. Nos acompañan dos vicepresidentas de la Unión de Periodistas de Cuba, que son Bárbara Doval y Belkis Pérez Cruz, y un gran colega, yo digo que un héroe del periodismo latinoamericano, William Parra, periodista de nuestra cadena Telesur, a la que nos enorgullecemos de pertenecer también. Ahí tienen a William Parra, yo le digo el sobreviviente también de la guerra en Siria. Fue herido y no dejó, en medio del tiroteo, de seguir ejerciendo el periodismo. Bienvenido, William, felicidades a todos nuestros colegas y vamos a la calle, vamos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana para que se ponga caliente el debate, empezando por los estudiantes de periodismo. A veces carecemos de los temas que la población está necesitando, de se den respuestas. A veces estas respuestas no son con suficiente investigación y los temas que se están investigando son por las fuentes por las que se debiera. Porque a veces a la manera de enfocar un tema no lo tomamos con la manera agresiva que debiera ser. Y esto como que da que los lectores tengan una desconfianza en el periodismo, en las personas que lo hacen, aunque estos traten de alguna u otra manera de suplir las necesidades que hay. Yo pienso que la prensa cubana tiene en dos órdenes fundamentales, muchas carencias. Podemos decir, en un primer momento, en el orden estructural, me parece que carece de mucha autonomía para poder llevar adelante su misión social. Y en el orden funcional, podríamos decir precisamente también esto, que falta, y aquí está la facultad para comprobarlo, una mayor convergencia entre la agenda mediática, o sea, los temas que ponen los medios, y la agenda pública. La prensa cubana a veces peca de muy acrítica, o de pasarle a la mano muchos problemas, o de dejarlos, digamos, en el olvido y dejar que pase el tiempo.
Lo principal de la prensa cubana debe ser atacar el problema justo cuando aparezca y tratar de buscar profundidad en los análisis que se dan sobre ese tema. O sea, tratar de profundizar en los problemas, tratar de buscar las implicaciones que puedan tener, las consecuencias que pueda traer y no solo reflejarlo, digamos, en una página de un periódico, etcétera. Yo pienso que más que caer en el criticismo, creo que debemos criticar para solucionar. Yo creo una experiencia muy buena, el Cuba Dice, del sistema informativo, pero creo que no debería quedarse en el mero hecho de denunciar lo malo que está sucediendo. Creo que deberían también, de la misma manera en que denuncian y en la misma manera en que plantean, darle seguimiento a esa noticia. Es decir, no quedarse en el simple hecho de decirlo, sino en el qué sucedió después de decirlo. Sí, siempre es necesario la academia, no lo voy a negar. Es necesario acudir a los libros, leer a los ejemplos clásicos anteriores, estudiar la evolución de la prensa desde sus orígenes hasta la actualidad. Pero creo que todo, digamos, la formación profesional del periodista parte de la práctica diaria. Yo pienso que el plan de estudio es muy integral, aunque me parece que en algunos aspectos le faltan, ¿no? Bueno, yo estoy en tercer año, todavía no lo he completado, pero por ejemplo, yo pienso que la asignatura básica de nuestra carrera, que es comunicación, es teoría de la comunicación. Eso se agota en segundo año, o sea, tercero, cuarto y quinto año, ya tú no haces absolutamente más nada de comunicación, ¿no? Pienso que este tema en específico, que es lo que nos hace ser verdaderamente cientistas sociales, en el sentido de poder comprender mejor los procesos sociales, deberían ampliarse más, debería darse con más profundidad. ¿Sí? Hola, mijita, ¿cómo estás? Bien, una pregunta. Sí. ¿La tía está en la casa? No, salió a hacer las compras. ¿De quién es ese carro que está fuera de su casa? Creo que es del vecino, mijita. Una chica muy bonita se bajó del carro. ¿En serio? Bueno, mijita, tengo que colgar. Y esa chica muy bonita entró a su casa rapidísimo. No, mi reina, nada que ver. No le dirá nada a la tía. ¿Y por qué? Se va a enojar. ¿Y por qué? Porque no le gusta que vengan visitas cuando ella no está. ¿Y por qué? Porque le gusta tener la casa bien ordenada cuando alguien viene. ¿Y por qué? Porque sí, ya. Naciste para esto. Es tiempo de hacerlo. Bueno, el que tiene muchos por qué debería estudiar periodismo. Raúl Garcés, lo veo muy serio con las opiniones de sus estudiantes. No, para nada. Que yo, recordando, está tan lejos en el tiempo, pero recuerdo todavía que estudié periodismo. Y uno tiene unos criterios tan fuertes sobre el periodismo que se hace y después cuando llega al periodismo es que le toca hacerlo. Arrancamos contigo. Sí, no, yo creo que tienen razón en lo que dice, porque nada es perfecto. Por supuesto, la prensa cubana está muy lejos de serla. Hablaban también del plan de estudios. El plan de estudios está muy lejos de ser perfecto. Yo creo que si nosotros queremos aspirar a estudiantes de periodismo o a periodistas que se cuestionen el mundo en que viven y a gente que tenga pensamiento crítico y a gente que participe en un debate social y en un debate en torno a cómo debe ser la prensa cubana y cómo participar en el cambio hacia lo que debe ser la prensa cubana, qué bueno que los estudiantes tienen esas opiniones. Yo creo que eso demuestra, Arlene, que estamos en medio de un cambio cultural. Cualquiera de esos estudiantes que es estudiante de periodismo con un teléfono pueden tomar una foto en medio de un derrumbe de la calle Galeano o en medio de un basurero y enviarlo al periódico Granma y a lo mejor convertirlo en la foto del día. Ese cambio cultural ya no es, no responde a un modelo comunicativo donde los medios de comunicación perfectamente pueden seguir teniendo cierta prevalencia, pero además de los medios de comunicación están los blogs, están las redes sociales, está Twitter, está Facebook, está la comunicación a nivel local. ¿Tienen que esperar graduarse para eso? No, ¿por qué no lo están haciendo ya? La práctica laboral sí lo están haciendo. Podríamos hablar Moltó seguramente del tema, o Borrego o Karina de la práctica laboral. El otro día que nos metimos en Granma, en el periódico Granma, y los muchachos estaban extraordinariamente satisfechos de su experiencia profesional porque pasaron por el periódico y no solo pasaron, sino tuvieron oportunidad de publicar. Así es, hay muchos estudiantes de periodismo, o sea, el periodo de práctica es muy provechoso para uno y sobre todo que no se quede solo en ese tiempo, sino que permanezca el contacto con los medios. Arlene decía una cosa y es que uno desde la academia tiene una imagen de lo que es el periodismo y yo creo que es muy bueno ese cuestionamiento, pero también no se puede olvidar que el periodismo es una carrera de constante formación. O sea, la academia te da un grupo de herramientas
pero la profesión es muy larga y uno constantemente está aprendiendo. Para mí la carrera, es decir, empecé a estudiarla en Juventud Rebelde Casi. Sí, lo demás fue, como tú dices, instrumentos, pero el ejercicio, sin práctica, hoy se está haciendo, hoy hay ese vínculo, ¿cómo es en Santi Espíritu? Pero vamos a dejar al presidente para el final. Arlene, con independencia de que lo que dicen los muchachos prácticamente difiere muy poco de lo que dicen los profesionales, ¿no? Sí. Sus inquietudes son muy parecidas a las nuestras. Yo te comentaría lo siguiente, yo creo que una de las carreras que mejor lleva la práctica como criterio de la verdad es la carrera de periodismo. Desde que los muchachos están prácticamente, desde que ya han transcurrido 3 o 4 meses de clase, ya los muchachos aterrizan literalmente en una redacción y comienzan a foguearse, comienzan a caminar por dentro de un periódico, al poco tiempo comienzan a caminar por una emisora de radio, y es muy útil. La vivencia que yo tengo en Santi Espíritu es que la práctica les compromete y les ayuda tanto como como el mismo ejercicio docente de la universidad. Sí, tú querías decir. Mira, si ellos no hacen esos comentarios, tú dices, pobre carrera de periodismo, pobre futuro de periodismo. Porque esta es la carrera de las preguntas y de las inquietudes. Se supone que ellos decidieron periodismo para buscarle respuesta a esas cosas. Yo digo más. Y a nosotros todo nos pasó. Y sobre la formación y las carencias, yo te digo que eso todavía nosotros hoy las sentimos. Y esta relación entre la apreciación que tienen ellos y la apreciación que tenemos nosotros los profesionales, es la misma que tiene el público de modo bastante generalizado, sobre la agenda institucional, la agenda pública, los temas que no están en la investigación, el tema que no se continúa, o el asunto grandísimo que te cuenta una institución y tú tomas el asunto por los pelos y no vas a la hondura del asunto y se lo desaprovechas. De todo eso pasa en la vida del señor. Ahora, ahí es donde quiero retomar con Raúl el tema de la formación de periodistas hoy. Es decir, en cuanto quizás creamos demasiada expectativa en cuanto a periodismo de investigación y el periodismo de investigación no se está ejerciendo. Es lo que encontramos también. Déjenme decirle, no están usadas todas las opiniones, quizás porque no quedaron con la calidad de vida, pero uno de los temas que los muchachos señalaban es que estudian un tipo de periodismo de investigación que después no es tan claro de que se ejerza en nuestros medios. Mira, si tú le preguntas a un abogado que se esté formando en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, si la expectativa que le crea la academia se corresponde siempre con la realidad, te va a decir que no. Si tú le preguntas a un sociólogo si la expectativa de lo que le forma la academia se corresponde con la realidad, te va a decir que no. Es decir, lo que quiero decir es que suele pasar que haya una distancia entre lo que forma parte de las competencias que la academia forma y la realidad. Y no quiere decir que la realidad sea inferior, no es eso lo que estoy diciendo. Justamente los primeros comentarios nuestros están destinados a demostrar que un periodista no se forma en un laboratorio con aire acondicionado y con laptop. Un periodista se forma en un contacto estrecho con la vida. Pero se forma también a partir de competencias profesionales que se desarrollan y sobre todo en el contexto del siglo XXI. Yo creo que seguimos siendo el mejor oficio del mundo, pero no nos podemos conformar con cierto empirismo que puede haber caracterizado la profesión en los años precedentes. Cuando usted ve a Adriana Sibori en Telesur, o a William haciendo una cobertura, y no es solo la cobertura de televisión, sino también es tuiteando y proyectando un mensaje a través de las redes sociales, y es probablemente escribiendo para el blog de Telesur o para la página web de Telesur. Usted está hablando de una redacción integrada. Hemos tenido oportunidad de estar en la redacción de Telesur y darnos cuenta de que hay competencias de las que uno tiene que apropiarse si quiere sobrevivir en la sociedad de la información y hacer un periodismo profesional. Efectivamente, los estudiantes pueden decir que tienen un periodismo investigativo que no encuentran en la realidad o que no encuentran suficientemente en la realidad, pero en la realidad se investiga bastante y en la realidad probablemente van a encontrar también muchísimas cosas que no forman parte de ningún plan de estudio. Ahora, es casualidad que al lado de los expedientes más importantes de investigación en los últimos tiempos en la prensa cubana, ¿hay jóvenes? Sí. Eso justamente quería decir, Arlene. Es que justamente se trata de abrir el espacio también para los jóvenes, porque no solo los desde la academia que se vinculen, las prácticas y demás, es que cuando lleguen a las redacciones haya una estrategia coherente de trabajo con ellos. Se trata de escucharlos, no sencillamente de llegaste, eres el nuevo, te voy a dar
lo que tengo, lo que nadie quiere en la redacción, sino de escucharlos realmente, de darles la posibilidad de crear y de hacer todo eso que vienen con ganas de hacer. Claro, esa confianza a veces no se va un poquito, digamos que ya a los estudiantes de periodismo le damos la posibilidad de ejercer opinión antes de hacer reporterismo. Yo creo, Arlene, que el reporterismo es clave en la formación del estudiante, que ya no es estudiante porque indudablemente se graduó cuando llega a un medio de prensa, ¿no? Yo creo que el reporterismo es el ABC de la formación, ¿no? Una vez vencido el periodo docente. La experiencia que yo tengo es que es de saber imbricar, lo que más fruto le ha dado a Escambray es saber imbricar las generaciones más viejas de periodistas con los recién graduados. Y esa alianza nos ha dado muy buen provecho con las mejores tutorías de los estudiantes, dándole confianza, atendiendo los proyectos. Ellos llegan a los medios con una mochila cargada de sueños y de proyectos y no hay que frenarlos, lo que hay es que ayudarlos y encaminarlos, encauzarlo, darle la oportunidad de que lo proponga, colegiarlo, ayudar al recién graduado, que eso le da mucha confianza a ellos. Y las experiencias que tengo es que recién graduados de 2 o 3 años de experiencia son capaces de conducir una investigación con muy buenos resultados. Los hemos tenido incluso hasta premiados con ese tiempo de trabajo. Es la experiencia que tenemos. Estoy de acuerdo, pero bueno, vuelvo a eso, el reporterismo es clave, porque además es lo que te permite aterrizar ya la columna. Yo recuerdo en la época que yo me gradué hace 32 años ya, puedo decir, pero uno de los principios era que tú te ganabas el derecho a ejercer la opinión, porque entre otras cosas la opinión de un nombre desconocido en el periodismo tampoco dice mucho como opinión, y hay veces que se le ha dado. Ni todo el mundo hace una crónica, ¿sí? Nadie nace columnista, evidentemente. No, yo creo que eso es algo que se hay quien no llega a ser columnista. Hay quien no llega a hacerlo nunca y puede llegar a ser un brillante reportero. Sin embargo, yo creo que como todos tenemos criterio, independientemente de la edad que tengamos, yo creo que no debemos verlo como la persona. Aunque en el periodismo la historia de la columna y el nombre ha funcionado mucho y sigue funcionando, yo creo que es válido porque detrás de eso hay un prestigio, hay un respeto. Yo creo que si tenemos delante una opinión que vale la pena publicar, no importa de quién sea, aunque sea estudiante, ni la edad que tenga. Y bueno, Borrego decía, jóvenes que llevan 3 años en el ejercicio. Yo tengo la experiencia, ahora mismo, lo decía Garcés, de una de las estudiantes que incluso habla en este collage de opiniones, que estaba en su primer año, en su primera práctica, no estudiaba el reportaje y hizo 2 de los mejores reportajes que en los últimos tiempos ha publicado Granma en estos momentos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la garra que tenga la persona, con el ímpetu, con el deseo de hacer y también esa posibilidad de dejarse acompañar en ese proceso de aprendizaje que digo es eterno dentro de la carrera. Bueno, les doy una información que puede ser algo que hasta ahora nada más que sabíamos dentro de este colectivo. Hay un estudiante de periodismo diciéndome: el tiempo se te está yendo en un solo tema. Vamos a corte. A la vuelta seguimos hablando de la formación de periodistas, pero sobre todo del tremendo reto, el desafío de cumplir con las expectativas del respetable, como suelen llamarle en el mundo artístico, el público. A mí me parece que una profesión como esta lo que nos hace falta es gente que la quiera hacer. Gente que da la sienta, gente que sepa los riesgos que entraña, las ingratitudes que entraña una profesión como esta, pero también sus recompensas. O sea, que va más allá de la cuestión de cuánto gano o dejo de ganar. Los comunicadores en general y los periodistas en particular somos una fuerza militante al servicio de la opinión pública, la revolución y el socialismo. Nuestro modelo de comunicación se sustenta estructuralmente en la propiedad social sobre los medios. Reconocemos el papel del partido como vanguardia política dirigente y conciencia crítica por excelencia de la sociedad. Nuestro periodismo tiene que contar historias, hacer el relato de la diaria resistencia de un pueblo heroico. Para ello, además, se hace necesaria la participación ciudadana, no solo en llamadas telefónicas, cartas o correos a los medios, sino en la propia gestión de los contenidos. Si hemos llegado hasta aquí es porque ustedes, los que llevan más tiempo, los que tienen canas o los que ya no tienen pelo, han resistido. Por lo tanto me parece que no es tiempo de que nos cansemos. O sea, los de más experiencia, a pesar de todos los palos que les haya dado la vida, por favor no se cansen. Y los que vienen llegando, por favor no se contaminen. No cuenten como suyas las historias que les han pasado a otras generaciones. Sencillamente cada quien asuma lo que le corresponde.
Yo hablo de que de la participación, de que nosotros tengamos en nuestros medios la sociedad que tenemos, como dice la canción, que no es perfecta, que tiene gente que cometen errores y otros que alan el carro. Yo creo que la mayoría, hasta el día de hoy, aló el carro, porque si no, no estuviéramos aquí. Memorias del 9º Congreso de la UPEC, un congreso trascendente si es que hacemos posible cada cosa que planteamos allí. Bueno, estamos tratando de hacer contacto con posiblemente el periodista más premiado en Cuba en el sistema de la radio, en los sistemas audiovisuales, en este caso de la radio cubana, que tenemos a Abel Falcón. CMHW durante años ha llevado este programa que se llama Alta Tensión. Por eso ha sido merecedor de por lo menos ya... no hemos logrado, se ha caído la comunicación, me avisan. Vamos a la calle de nuevo, vamos a incorporar el criterio de no los que estudian periodismo, sino la gente que está como receptor del mensaje del trabajo nuestro. El periodismo es bueno porque nos informa de las cosas que uno tiene que saber. Pienso que deberían explotar un poquito más la crítica hacia diversos sectores de la sociedad que nos afectan día a día y que hay cosas que verdaderamente hay que criticar y bueno, hacer un enfoque hacia eso. Dan muy poca información de lo que pasa. No tenemos información de lo que pasa actualmente. ¿Y por qué usted se entera entonces de las cosas? Por la calle, es como me entero. Si no, no me puedo enterar. Yo creo que también las informaciones entran por memoria, computadora y toda esa serie de cosas. El periodismo puede ser más crítico, más abarcador, más inclusivo. Yo no creo que se pueda hablar de un periodismo, creo que hay periodistas, que hay reporteros, que hay gente que se limita a la noticia, otros son más amplios, van al comentario, lo que se llamaba antes periodismo de opinión. Principalmente lo que más sigo yo es el deporte, el periodismo deportivo y eso, y otras cosas culturales y eso que he leído, veo que ya pues, hablan más abierto de lo que sienten y lo que ellos entienden por sí. Me gustan dos tipos de periodismo que haces en Cuba. El periodismo internacional, wow, me fascina. Y el deportivo. Ya el otro no me interesa mucho. No me interesa porque quizás no es el que veo, ¿no? Pero a mí me gusta el periodismo internacional y el deportivo. El periodismo cubano creo que, y sobre todo a raíz del llamado de Raúl, de profundizar en el periodismo, un llamado a los periodistas, estoy apreciando que las noticias son más profundas, son más crudas, van más al centro de la realidad de lo que está aconteciendo. Ahora mismo este espacio que está saliendo en la TV de Cuba dice. Hay excelentes profesionales, tenemos un periodismo sólido en muchos aspectos, pero le falta todavía meterle más el pecho a los asuntos. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Bueno, esa me preguntaba Raúl García, son cosas de que están en la red de redes y que nuestros estudiantes de periodismo han incorporado para este panel de hoy. Tenemos la llamada. Abel Falcón, el multipremiado periodista de CMHW en el corazón de Cuba, ahí en Santa Clara. Buenas tardes, noches, Abelito. Buenas tardes y felicidades para ti y para todos los colegas. Felicidades, muchas felicidades. ¿Qué tiene Alta Tensión que tú logras ganarte todos los años el premio, bueno, casi todos los años, el premio de periodismo radial? Bueno, Alta Tensión es un proyecto colectivo, es en nombre de un colectivo que hablo entonces aquí en esta mesa redonda. Nada, Alta Tensión es el ejemplo de lo que es el periodismo de calle, el periodismo ciudadano, ese periodismo necesario de retroalimentación público, receptor, público, receptor, emisor. Es el puente de comunicación gobernantes-gobernados, la posibilidad de que exista un intercambio entre las fuentes populares y las fuentes institucionales. Eso es en definitiva Alta Tensión, estar cerca de la realidad que vivimos, hacer el periodismo de calle, que es el periodismo que realmente se necesita para ser creíbles ante una opinión pública. Se dice que CMHW y la provincia de Villa Clara en particular
también son factores estimulantes, que eso no se ve en todos los territorios. ¿Sientes que es así o sientes que es que hay un colectivo que ha logrado vencer las limitaciones? Yo creo que ha habido de las dos partes. Yo pienso que yo vivo y tengo el privilegio de vivir en una de las provincias más profesionalizadas del país cuando de periodismo se habla. Hay una tradición de periodismo, hay una tradición del periodismo de opinión y tengo que reconocerlo también. Existe una voluntad política y una voluntad gubernamental para ejercer ese periodismo de opinión, porque es precisamente el partido el que estimula ese periodismo de opinión. Eso es muy importante porque eso logra abrir puertas que por momentos se cierran. Y queda por nuestra parte, por nosotros los periodistas, vencer nuestros propios miedos que existen para poder hacer ese periodismo problemático y ese periodismo responsable que se necesita en estos tiempos, Arlene. Te agradezco muchísimo, Abel, cortico tiempo, tú sabes bien del uso del tiempo, felicidades. Creo que era obligatorio traerte a esta mesa porque te has ganado con muchos derechos por tus colegas, siempre reconocido acá el papel que juega Alta Tensión en prestigiar nuestro periodismo. Abel Falcón, CMHW, premio por la hora del año, no solo este año, sino varios años ya es reincidente. Yo le decía, Abel, vamos a tener que declararte jurado, porque si no te vas a llevar todos los años el premio. Antonio Moltó, algunos podrían decir presidente de la UPEC y ya, bueno, los que oyen Radio Rebelde saben que es además el director y el conductor de Hablando Claro. Su nombre lo dice todo y ustedes hablan bastante claro, me consta, porque algunas veces he hablado claro con ustedes. Sí, compartimos el estudio. ¿Cuáles son los problemas? No estamos tan claros de los problemas que hay, de la necesidad que hay de enfocar los problemas. ¿Dónde sientes tú que se está trabando el paraguas? Quizás en los elementos que tendrían que coadyuvar a esas puertas que abren en Villa Clara y en otros lugares, ¿no? Yo creo que tiene que haber una combinación de factores positivos, estimulantes. En el caso de Villa Clara, que no es el único hoy, esta radio cubana la transmite en 1.365 horas diarias, en 96 emisoras. Y hay varios programas que le siguieron el paso a Alta Tensión y que le siguieron el paso a otros. Los hay en Holguín, los hay en Santiago, en Guantánamo. En Guantánamo he escuchado un programa formidable que animó una compañera veterana allí del periodismo. Marta Reyes. Marta Reyes. Es decir, hay muchos programas de este carácter, pero el problema no es que tú busques la crítica en un espacio. Yo creo que, y no estoy negando mi espacio ni lo que he hecho en 21 años en Hablando Claro, es que tiene que haber un periodismo integral, porque todas las personas no te oyen el mismo programa. Y tiene que haber como concepto el contenido que tú trabajes como noticia, como información, como el comentario, tiene que abarcar la integralidad de los asuntos. Entonces tú quedas satisfecha como persona que está leyendo, escuchando o viendo la televisión, y tú dices, me satisface ese mensaje porque es una visión no edulcorada, no es mirarse al espejo mágico y decir, dime espejo mágico, ¿cómo estoy? Y el espejo siempre te va a decir qué bonito está. Es que tiene que haber una visión realista, comprometida, responsable, sobre la base de un uso adecuado de la responsabilidad que tiene el periodista para contar las historias, es decir, comprobar los hechos, consultar varias fuentes antes de emitir un juicio, y al hacerlo, sentir que tú no eres el fiscal del país, que tú no estás juzgando a las personas, sino que tú estás narrando acontecimientos que hacen muchas personas piensen sobre que eso es muy negativo o que qué bueno es que eso que esté pasando. No estoy hablando también solamente de crítica de esta negativa. Yo creo que uno de los problemas está que asumir la crítica con esa integralidad, ¿no? Es decir, ver el ejercicio crítico como ejercicio del criterio, no exactamente como decíamos, el tono, no es destruir, no es atacar, claro, todo lo contrario. Te cuento el link, un minuto más. Sí. Hay varias provincias del país que tienen programas de participación con los funcionarios, dirigentes del partido y del gobierno, y son a micrófono abierto, y la población, como Cuba dice, pero imagínate 2 horas de programación, y a veces son acciones combinadas entre el periódico, la radio y la televisión, y cada uno dice lo suyo sobre esta historia. Es decir, no hay una cosa repetida que la radio dice lo mismo que la televisión, etcétera. No es copia, es una interpretación periodística, social y política de los hechos. Es decir, hay un desarrollo en eso. No podemos decir que no hay crítica en nuestra prensa. A veces la persona quiere ver demasiado la crítica, ¿entiendes? ¿O cree que la crítica por la crítica va a resolver el problema? De ninguna manera. Yo no creo que las instituciones... Yo creo que nosotros tenemos que hacer un periodismo que ilumine, que convoque, que apele a la vergüenza de la persona, que entre en la hondura de las cosas y que ponga las evidencias sobre la mesa. Eso sí,
porque el periodismo es una misión que tiene que cumplir ese sagrado deber de cumplir su deber público. Yo voy a hablar de una sección que es la doble página de viernes, que tiene Granma, por ejemplo, donde uno sentía envidia de las personas que escribían podían ejercer mejor que nosotros el criterio, creo porque lo estaban sufriendo. José Martí decía que una de las cualidades que hace ser un buen periodismo es sufrir por lo que estás escribiendo, ¿no? En el caso de Granma se ha incorporado un elemento importantísimo que es la coletilla. Así es, Arlene. La coletilla surge justamente por algo que también mencionaba Moltó, y es el hecho de que las respuestas a veces que dan los funcionarios, por poner un ejemplo, a los problemas que expone la gente en esa misma sección, quedaban realmente en el aire. Eran respuestas que no daban respuestas, eran respuestas llenas de un lenguaje administrativo, un lenguaje burocrático, y que lamentablemente a veces nuestras críticas o nuestros trabajos periodísticos reproducen, y que es una de las motivaciones de que el público no sienta que le estamos hablando a él, que no sienta que lo que la prensa está diciendo es ese problema que lo afecta a él. Eso es uno de los problemas que tiene el periodismo cubano. Y entonces surge esta coletilla, porque bastaba ya de recibir respuestas que a veces se pensaba, no la publicamos porque es una falta de respuesta a la población, pero la gente también tiene derecho de saber que hay funcionarios de ese tipo, o que hay gente que no se toma en serio el criterio de la población. Y hay funcionarios que no quieren comparecer en los medios. Parece un acto de modestia, no es un acto de modestia, no hay una responsabilidad en que comparezca el funcionario a responder. ¿Cómo funciona esto en el caso de Santi Espíritu? Arlene, me surge una idea, ¿no?, que la he estado colegiando, estuve leyendo las tesis que presentó el profesor en el Congreso. Yo creo que nosotros tenemos que abandonar definitivamente el lamento de que las fuentes no nos dan información. Estamos en otro momento del discurso. Es verdad, lo hemos trasladado de Congreso en Congreso, es una preocupación nacional, pero nosotros tenemos que ganar en agresividad también. Las fuentes tienen que dar información. Yo digo que en cada esquina hay una fuente. Si no es oficial, es de otro tipo, pero siempre hay información. Alguien ve el incendio, alguien tiene la preocupación, alguien da un elemento inicial. Nosotros tenemos que crear una situación de forma tal que la fuente sienta la necesidad de dar información. Hay que emplazarlo públicamente con la ética que lleva el asunto, con la intencionalidad que lleva el asunto, pero no podemos limitarnos a seguir lamentándonos, porque indudablemente el secretismo no va a derrumbarse solo. El secretismo tiene que derrumbarlo a toda la sociedad, eso no lo descubro yo. Hasta nuestro presidente, Raúl, nos está ayudando con eso. Pero indudablemente la prensa desempeña un papel determinante en avanzar en este frente todo lo que necesita el país. Yo diría que Raúl fue el primero cuando dio el aldabonazo en el Congreso del partido, que todos escuchamos aquel discurso donde nos hizo una durísima crítica del periodismo y del secretismo y de todos esos problemas, pero el secretismo sigue ahí aferrado. Decía Moltó el otro día por televisión que sigue con las uñas, a cada rato asoma las uñas del secretismo. Yo diría que está casi todos los días asomando las uñas. ¿Tú querías apuntar algo, Raúl? No, yo coincido con lo que decía Borrego en torno a que en lugar de lamentarnos, aunque está claro que efectivamente tenemos que hacer la denuncia y tenemos que avanzar en la lucha contra el secretismo, Julio García Luis nos alertaba en torno a la necesidad de articular el discurso de los periodistas cubanos. El discurso no en el sentido de la producción comunicativa, sino la articulación de una presión social que no es solamente la presión de los periodistas, que es la presión de la sociedad por convencer a los secretistas de que son servidores públicos, porque quien se niegue a dar información tiene que recordar que ha sido asignado en un puesto o ha sido electo en un puesto para cumplir con determinada gestión, y que esa gestión tiene que ser visibilizada, y que esa gestión tiene la responsabilidad de rendir cuenta frente a la audiencia, y rendir cuenta frente al pueblo, y rendir cuenta frente a la gente. Entonces yo creo que eso forma parte también de una educación progresiva de la sociedad, en la cual también acabemos de comprender y acaben de comprender los secretistas, los que todavía se aferran con esas uñas que tú decías, que el público no es menor de edad, que este país ha protagonizado la revolución cultural más importante de América Latina, también la revolución cultural. La revolución que llevó a la gente, gracias a la imprenta de Cuba, gracias al ICAI, gracias a Casa de las Américas, gracias a toda la inversión cultural que hizo la revolución en estos años, a que la gente sepa leer y leer entre líneas, y que la gente sepa interpretar, y que no es bueno que alguien se arrogue el derecho de decir esto no se va a publicar porque la gente no está preparada para entenderlo.
Nosotros hemos invertido 50 años en preparar a la gente para que entienda las cosas. Entonces, cuando te digo de una batalla de toda la sociedad, una batalla de todos los periodistas y una batalla de la opinión pública y también de los funcionarios y también del partido, como decía Abel Falcón, y yo creo que es una batalla que tiene avances y es una batalla que ha mostrado progreso. Aquí se han estado mencionando algunos espacios de la televisión o algunos espacios de la prensa que también nos enseñan un camino que nosotros tenemos que ir conquistando, que será progresivo, que tenemos que sumar todas las fuerzas, pero un camino que es una señal de cambio que no es ni casual ni es coyuntural, que yo creo que nos va aferrando a la posibilidad de un cambio que sea más sistémico. Y que por suerte ha evitado el bandazo. Yo tengo aquí a William Parra, no es un convidado de piedra. Yo les decía que nos enorgullece a todos los que colaboramos con Telesur tener colegas como William Parra que defiende, porque es la hora. José Martí hablaba no solo del periodismo propio, el periodismo de la patria y la nación, en aquel momento que él estaba haciendo el periodismo de América. William, gracias, si te puedes incorporar un poquito al diálogo, pero contar también porque a veces la gente dice, en Cuba se hace buen periodismo internacional, buen periodismo deportivo y se hace menos nacional, pero parte del internacional es que hacen ustedes y que nos ha ayudado a nosotros a crecer un poquito. Entonces cuéntanos cómo fue la experiencia tuya, donde por poco pierdes la vida y que por eso estás en Cuba, curándote además, ¿no? Bueno, Arlene, muchas gracias por la invitación. Bueno, precisamente para empezar estas palabras, agradecerle a Cuba, a los médicos cubanos del Centro Internacional La Pradera, bueno, la atención que gracias a la atención en salud me estoy recuperando, rehabilitando. Pues precisamente por un poco de lo que ustedes estaban hablando, eso del reporterismo, yo prefiero llamarme reportero y no tanto periodista, sino reportero, me gusta más. Cumpliendo esa necesidad del reportero de escribir la historia, de ir al lugar y de mostrar efectivamente lo que está pasando. En Siria, pues ustedes han visto, ha habido una batalla mediática, una guerra mediática contra Siria. Telesur ha llegado precisamente para combatir esa guerra mediática, para llenar ese vacío que existía cuando solamente teníamos una voz, que era la voz de CNN Internacional y CNN en español. Entonces, precisamente yendo a contar un poco la barbarie que estaban dejando los mercenarios o que están dejando los mercenarios en Siria, precisamente allá llegamos a una población que se llama Jarasta, que sin darnos cuenta era el nido donde se estaban dando los combates más duros. Como ustedes saben, hubo un ataque, un intento de rodear Damasco para derrocar al presidente Bashar al-Assad. El presidente se dio cuenta y mandó a traer a todos los militares y hizo una operación que se llamó Escudo de Damasco para retirar a estos mercenarios, que eran más o menos unos 100.000 que venían a invadir a Damasco. En la retirada fue cuando los mercenarios dispararon las armas químicas que causaron la muerte y que casi llevan a la invasión de Siria. Precisamente en ese repliegue de esos mercenarios nosotros quedamos ahí atrapados porque queríamos grabar una destrucción que había impresionante. Entonces, cuando yo vi eso en esa población, yo dije, bueno, estas son las imágenes de la guerra, esto es lo que cuenta realmente, sin que yo tenga que decir nada, cuál es la barbarie de esta guerra. Y paramos a grabar eso. Y justamente cuando estábamos grabando, nos atacaron los mercenarios. Primero nos dispararon de la montaña y nosotros dimos la vuelta. Y cuando dimos la vuelta nos atacaron por la espalda y fue que me hirieron en la pierna. Pero es un poco eso, ¿no? El reportero tras la noticia y tratando de encontrar esa otra cara de la noticia que no está en los medios de comunicación, que no están contando los medios de comunicación y mostrando lo que están haciendo los mercenarios en Siria. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Nos encontramos hoy en la tarde en la celebración del Día del Periodista y le dijimos, William, ven. William es un hombre además amenazado de muerte por los carteles de la droga en su país, es colombiano, como habrán notado en el acento, es un hombre que vive exiliado en Venezuela, conoce los dolores del periodismo latinoamericano, porque a veces la gente dice, no me hablen tanto de fuera, háblenme de los problemas de dentro. José Martí decía aquella frase que tanto se cita, que el periodista ha de saber desde la nube hasta el microbio, a Omar Khayyam y a Pasteur, la literatura del espíritu y la de la materia. Ambas ha de enseñar si quiere dar buenos hombres de idea o prepararlos bien como hombres de acto, el colegio moderno. Tiene que ver con ese periodismo que está haciendo Telesur, que la presidencia de la UPEC le otorgó a la cadena Telesur el premio de la dignidad, la más alta condecoración que se entrega por la UPEC
precisamente por ese periodismo de dignidad que ustedes están haciendo y que tú eres un gran representante, William. Tienes que venir más a nuestro espacio. No hoy, que ha sido un convidado solo por minutos, para que no perdamos, porque a veces hay quejas, por ejemplo con la mesa redonda, hablan demasiado del mundo y demasiado poco del país. Creo que hemos ido corrigiendo también ese problema, pero no podemos dejar de hablar del mundo, no podemos dormir ignorando los gigantes de 7 leguas. Gracias otra vez, William. Vamos ahora a un reportaje con el sistema informativo de la televisión cubana. Ustedes saben que de pelota y de televisión todo el mundo opina. Vamos a ver qué dicen nuestros colegas de la televisión a propósito del emplazamiento del que somos objetos cotidianamente. Abrir nuevos caminos en cómo contar la realidad de esta isla y mostrarla con todos sus matices ha sido una premisa de los espacios informativos de la televisión cubana en los últimos tiempos. Y es que las dinámicas de la vida moderna imponen que hoy la televisión necesariamente tenga que ser más sagaz y austera en su decir. Así llegó a la pantalla Cuba Dice. La gran satisfacción de poder poner a cada una de las personas en diferentes regiones del país diciendo problemáticas de diferentes temas en diferentes contextos. Muchas personas nos dicen, está bien, Cuba dice y Cuba hace. Ah, bueno, pero la prensa está para decir, para reflexionar, para convocar, para hacer, bueno, ya estarán los responsables. ¿Qué insatisfacción? Precisamente darle un poco más de seguimiento y buscar, indagar en las respuestas que necesita y que exige, en definitiva, a la población. Pero un espacio no basta. Sobre esta línea, la revista Buenos Días pone al aire cuentas claras y con sentido propio. El primero para ampliar la cultura tributaria de la población y el otro para hablar sobre valores. Y trata precisamente de eso, de rescatar o hacer un llamado de atención a toda la población de la necesidad que tiene hoy el país de fomentar estos valores, de rescatarlos, de contribuir, digamos, con ser mejores personas, con convivir mejor en nuestras comunidades. Espacios para la crítica que también tocan a la cultura y hurgan en las sensibilidades más profundas de este sector. Han salido al aire crónicas realizadas por el periodista Raúl Noves, que igualmente han tenido una gran aceptación en el mundo del arte. Y bueno, digamos que nuestro colofón para cerrar con broche de oro va a ser la salida al aire de un noticiero cultural. Ya se está pensando, se está cocinando bien la idea. Debe salir ahora a principios de abril. Nos hemos diversificado en géneros como el comentario crítico, bueno y malo, ¿no? Buena y mala, comentario crítico, las crónicas, reseñas. Los últimos tiempos han marcado una nueva visualidad. Desde la cobertura especial de la CELAC, las revistas especiales por el paso de huracanes y series como Clandestinas y Por los Caminos de la Sierra. Cambios que apuestan por una realización más rica y acorde a las nuevas tecnologías. Así lo asume la sección Expediciones. A veces se piensa que los temas científico-tecnológicos pueden ser un poco densos, áridos a la hora de abordarlos. Sin embargo, cuando la divulgación, en el caso de la televisión, se acompaña de un trabajo visual atractivo, de un lenguaje que llegue a las personas, de ejemplos que puedan abrir las puertas de estos temas, pues las personas lo reciben y lo agradecen de una manera fabulosa. El sistema informativo de la televisión cubana está hoy inmerso en el proceso de digitalización, una etapa que más allá de los cambios estructurales que precisa, implicará cambios en las rutinas productivas, en la definición de la agenda temática y en cómo reflejamos la realidad de Cuba. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y tenemos que avanzar también eso, como se dice, de la respuesta a estos dramas que Cuba dice constantemente. Hay llamadas telefónicas. La población se ha sumado para, en este tema de hoy, el periodismo sobre la mesa. Bueno, le habla Rafael Batista de acá de Holguín. Quería felicitar a los periodistas en su día y decir que constituyen coraza de acero contra la chapucería y contra la bulia y contra la subversión del enemigo. Muchas felicidades y especialmente a José Alejandro por la imprescindible columna Acuse de Recibo. Muchas gracias. Ladies María Labrador, soy de la provincia de Las Tunas. Es realmente maravilloso ver cómo las personas se sienten felices al verse reflejadas, pues pueden apreciar su actuar diario de aquellas cosas que están un poco más cerca de ellos y que a veces los medios nacionales o provinciales no les pueden ofrecer. Quisiera decir además que a pesar de que sabemos que la prensa cubana hoy no es perfecta,
sí, el periodismo es una profesión realmente que requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero sobre todo el periodismo cubano es hoy un periodismo apegado a la verdad, a los intereses del pueblo y sobre todo a las causas justas. Eso sí es verdad. Causas justas y verdad, eso sí no ha faltado nunca en la prensa cubana, aunque falten muchas cosas. Me da tiempo quizás para la sección infragante. Ustedes saben que aquí ponemos siempre la foto de lo mal hecho, de las cosas que cazamos en la calle. Hoy la llena una selección breve de la obra de un periodista que a través de la fotografía puede hacer una noticia sin que haga falta palabras. Hablo de Marcelino Vázquez, premio de periodismo gráfico por la obra del año 2013. Como en cierto sentido decía Raúl Garcés, se pueden llenar varios programas de insatisfacciones, pero hay cosas ya que se pueden mostrar como pasos de avance que yo creo que también fueron impulsados por el 9º Congreso y especialmente por el llamado, la apelación del presidente de los consejos de Estado y de ministros a la prensa cubana en el Congreso del partido. Vamos por lo tanto con más de lo que puede venir, más de lo que ya pasó y de lo que nos hemos propuesto. Una de las noticias de estos días, Karina, ha sido el estreno de la página web de Granma. Es que Granma tenía página web. Granma fue el primer periódico que tuvo su sitio web en Cuba y realmente ha sido uno de los últimos en renovar su cara. Por eso todos estamos muy felices con ese cambio. Ayer hicimos la presentación oficial, pero sobre todo porque nos va a permitir mucha interacción con el público. Yo creo que eso, independientemente de que nos adaptamos a los cánones de las nuevas tecnologías, de lo que impone hoy la red de redes, yo creo que una de las cosas más importantes es esa posibilidad de interacción con la gente. Y ese es uno de los retos que tiene el periodismo en sentido general, es que en los medios impresos, que es el caso específico de Granma, puedan asumir todos los retos que le imponen las tecnologías, lo que se decía, que hoy con una memoria flash tú llevas información de un lugar a otro y que ya no es quizás ese periódico impreso el que te está dando la última noticia. Hace rato la radio y la televisión nos desplazaron en cuanto a la inmediatez, pero hay mucho diálogo hoy que se produce, se están extendiendo las posibilidades de que la gente se conecte, acceda a un grupo de informaciones que ya no vienen por las vías formales, por llamarlos de algún modo. Y mucho menos por el periódico impreso. Y entonces eso nosotros tenemos que llevar esa vida al periodismo. Ese periodismo de la calle, ese periodismo de la gente es un reto también para los periódicos y la web es un paso a avanzar en ese sentido. Para mí el reto siempre es el tiempo que se me acaba. Dime tú, en el caso de la prensa provincial, si podrías hablar un poquito en el sentido, en nombre de todo, que es el mayor sufrimiento. No todo, hay mucha irregularidad. Hay provincias de muy mal periodismo, de expresiones de periodismo muy insatisfactorias y otras como el tuyo, que es el mejor ejemplo quizás. Bueno, gracias por el elogio. Yo creo que en provincias hay muchas cuestiones que descubrir, ¿no? Yo digo que partiendo de mi experiencia personal, que lo mejor que ha hecho Escambray en estos últimos años es aprender del resto de las publicaciones cubanas. Yo digo que tenemos experiencias de trabajo, que tenemos rutinas incluso que las hemos importado de otras provincias que quizás se mencionan menos. Hemos aprendido de Santiago de Cuba, hemos aprendido de Pinar del Río. Nosotros aprendemos de Cuba Debate todos los días, aprendemos de los medios nacionales. Yo creo que lo que más se impone en este momento es aprender a socializar las experiencias. Hay experiencias muy valiosas en emisoras municipales, en páginas web de la montaña, en redes sociales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una rica experiencia de integrarnos los tres medios de la provincia, los tres medios fundamentales. Estoy hablando del periódico, de la radio, la televisión. No solamente en este programa de debate público, que también se hace allá y que tiene una muy buena acogida en la población
y en el gremio como tal no. Es un programa de 2 horas en el cual se integran los 3 medios y ha dado muy buenos resultados, está muy bien visto. Hay experiencia también del tratamiento del tema de los 5, quién pone el video, quién pone el audio, cómo logramos la llamada del exterior. En la provincia se trabaja con mucha humildad, se trabaja de noche, se trabaja incansablemente, se trabaja los fines de semana. Hay un equipo de profesionales permanentemente insatisfechos con lo que se hace y con mucho afán de autosuperación. Eso es lo mejor, y yo no quería dejar de hacer contar, este es el periódico que saltó a los medios globales cuando el accidente de un avión no esperó por la nota informativa para cubrirlo reporterilmente y marcó una pauta. Raúl Garcés, menos de un minuto para que el presidente pueda decir algo en la despedida, ¿no? ¿Sobre a dónde vamos? Sí, no, yo estoy pensando que si serán mejores los muchachos que vienen detrás de nosotros y resolverán eso que sale en un spot donde tú dices no podemos esperar otros 50 años para cambiar el periodismo. Yo no sé si serán mejores, lo que te puedo asegurar es que las personas que nos ocupamos de formarlos tenemos que emplear todo el tiempo del mundo para intentar por lo menos que lo sea. Y yo creo en la medida que descubro las 3 carreras de la facultad, déjame decirte que tengo la convicción y la certeza de que tenemos que avanzar a un mundo de integración entre esos campos profesionales, que se conocen menos probablemente, tal vez sí el de la comunicación social, entender a la prensa desde una perspectiva donde se piense el mensaje comunicativo de modo mucho más estratégico, pero el campo, por ejemplo, de ciencias de la información es una carrera que viene avanzando progresivamente en el tema de gestionar con un pensamiento científico la información, el posicionamiento de la información, la visibilidad de la información. Y yo sueño, Arlín, con un entorno de práctica profesional y de competencia profesional donde los egresados de nuestras 3 carreras puedan coincidir en un espacio físico, en un mismo espacio físico, observarse mutuamente y descubrir que nuestros campos profesionales en el futuro, que ya es presente, no pueden existir de manera separada. Bueno, yo sé que es un reto que en un minuto pueda decir usted un discurso por el Día del Periodista, pero usted es un hombre de radio. Yo creo que la realidad de cambio del país está marcando también el periodismo, lo está impactando. No podemos hacer promesas espectaculares porque lo nuestro es un asunto de sedimentar conocimiento, profesión y ganar el espacio que perdimos en algún momento ante el público. No estoy hablando de que perdimos crédito, sino perdimos espacio, porque muchas veces perdió encanto nuestra palabra, nuestro modo de comunicar. Pero el desafío es muy grande, Arlín, y nunca como antes hemos tenido mejor capacidad potencial para reaccionar y reaccionar mejor. Cuando este sector ha enfrentado dinámica de competencia profesional de alto rigor, las pruebas y los resultados se hacen sentir. La cumbre de CELAC fue un acontecimiento que marcó la calidad y la capacidad que tiene el periodismo para organizarse, reprogramarse y demás. Cuba cambia y nosotros estamos cambiando. Y ahí están las señales en el sistema de emisoras municipales, en los telecentros, en las agencias de noticias, en la presencia creciente de la prensa cubana en la web y la presencia creciente también de periodistas en los blogs personales, donde se está dando una batalla, y no crea que estamos hablando para el exterior, porque una buena parte del público que participa y ahora le pregunta a Granma es cubano, y lo hace desde Cuba. Bueno, muchísimas gracias. Nada, el mensaje es positivo. La insatisfacción mayor es de nosotros, hay que reiterarla. Los que hacemos el periodismo y que nada más que podemos decirles hoy que hacemos otra promesa de mejorarlo constantemente al costo de nuestro propio sacrificio cotidiano. El Premio Nacional de Periodismo por la Hora de la Vida José Martí se le concedió este año a un hombre que ha ido de la nube al polvo, de la montaña a la ciudad y de una manera creativa y hermosa que enorgullece. Hablo de Santiago Cardosa Arias. Está ingresado en el Hospital La Dependiente y me dijo, o me mandó a decir, Arlín, por favor no dejes de decir que me han tratado con tanto amor que trataron de trasladarme de hospital y pedí que no. Y por favor dile a los colegas que no estoy tan mal, solo me estoy recuperando. Ojalá que sea muy pronto. Este hombre con 80 años que tiene una obra periodística que enorgullece darle el premio por la hora de la vida que lleva el nombre de José Martí. Gracias, Santiago, por el ejemplo y felicidades a todos los colegas hoy. Creo que tenemos motivos para celebrar, pero sobre todo para proponernos mejorar cada día más. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Felicidades nuevamente y buenas noches.
yo voy a decirte que yo en 40 años lo que he hecho, sin hacerte la historia tan larga, los periodistas revolucionarios tienen algo en primer lugar que es necesario: escribir o hacer películas para defender a la revolución. Eso es lo primero. Deben ser honestos, trabajar siempre pensando en que están haciendo un trabajo ideológico para beneficiar al pueblo. Por lo tanto, si usted no reúne esas condiciones, le va a costar mucho trabajo hacer un periodismo en este proceso nuestro. Esa es la idea. Si te digo que yo me he esforzado desde que estoy en la prensa cubana por algo, eso que te digo: ser honesto, defender la verdad y defender los principios de la revolución. Ya yo tengo 40 años haciendo eso. Mi vida ha sido dedicada a defender la revolución. En estos días han hecho varias entrevistas, en muchos trabajos, y siempre repito lo mismo. Es decir, que lo que tengo que pensar siempre es que vamos a hacerlo todo para seguir defendiendo la revolución. No he hecho nunca nada que no sea en pensar en el lector. Yo siempre he escrito para el lector. Tratar de complacer los intereses de ese lector, que es un lector revolucionario. Por lo tanto, no se puede estar pensando en que vamos a hacer aquello, que no, a defender la revolución. El otro día en Juventud, repito, me hicieron una entrevista y yo decía que el reportaje, que es en lo que yo me he especializado, yo lo concibo que es un trabajo periodístico que se debe hacer sin teque. Defender a la revolución sin teque. Decir la verdad y nada más que la verdad. Y por supuesto, lo que tenemos una militancia revolucionaria, comunista, tenemos que cumplir las orientaciones que nos da el partido. Eso es lo básico. Mira, precisamente el compañero Raúl Castro, tú has orientado que nosotros lo que tenemos es que defender la revolución y no estarnos preocupando mucho por qué van a decir en Estados Unidos. Que digan lo que quieran, nosotros decimos nuestra verdad, y si nuestra verdad es aceptada por la mayoría, hemos cumplido con esa tarea.